Comenzamos ahora con la segunda etapa de las urbanizaciones. La segunda etapa, acordaos que comenzaría en el siglo XIX hasta el 1975, acordaos que para nosotros sería el comienzo de la crisis 75-85 y que en nuestro caso es siglo XIX, pero sería más o menos a mediados que cuando comenzaría verdaderamente la industrialización en España. Bueno, la tasa de urbanización evidentemente experimenta un gran crecimiento porque cada vez empieza a vivir más gente en las ciudades que en las zonas rurales. Acordaos que es sobre todo, no tanto en el siglo XIX, sino a raíz del siglo XX, sobre todo en los años 50 hasta 70, donde se mueven en torno a unos 6-7 millones de personas. Es la fase más importante. Luego, los factores que favorecen ese crecimiento es porque aparecen las ciudades. Acordaos que aparece el mapa provincial de Javier de Burgos, los años 30 del siglo XIX, por lo tanto hay capitales provinciales, se hacen nuevo funcionariado, etcétera. Y luego lo que sería el desarrollo económico debido al aumento de la industrialización en las ciudades y necesidad de población que trabaje en este tipo de nuevos oficios y abandono del campo. Así que todo esto hace que las ciudades crezcan en tamaño. Luego, en el ámbito espacial, las ciudades más importantes de gran crecimiento va a ser sobre todo Madrid y las periferias, tanto la cornisa cantábrica como la costa levantina y andaluza, fundamentalmente. Etapas que va a haber, que es importante porque se diferencian, aunque es poco tiempo, comparado con la primera fase, pero hay diferentes etapas. La primera sería la primera, hasta el siglo XIX, que primero es una concentración pequeña, en torno de un 10% pasamos a un 24%, lo que hemos dicho antes, teoría de industrialización. Acordad que nuestra industrialización, sobre todo, es a partir de 1855 en adelante. Luego, desde mediados del 19, que cuando realmente comienza la industrialización hasta la guerra civil, es el crecimiento urbano muy importante, la tasa se dobló, con lo cual estaríamos en torno al 50%, casi. El factor principal es sobre todo las ciudades industriales, ciudades como la cornisa cantábrica, hemos dicho antes, la zona de Asturias, País Vasco, Galicia y evidentemente Cataluña y el Levante. Aparte de esto, hay que tener en cuenta que hay una fase de decrecimiento, o al menos un crecimiento mucho menor, que sería la guerra civil y posguerra. Se ralentiza ese crecimiento debido a que hay un desabastecimiento en las ciudades y es mucho más fácil ese abastecimiento en la zona del campo, con lo cual no hay un éxodo rural, se paraliza ese éxodo y va a comenzar a partir de los años 60 otra vez. Así que por eso es una fase de estancamiento. Aún así, lo que destacamos es el triángulo industrial importante de Madrid, Barcelona, Bilbao, que se consolidan como las tres ciudades económicamente más importantes, más industriales del país, al que si hay que agregar una que está más o menos entre ellas o cercana a ellas sería Valencia. Luego, en la etapa del desarrollismo, entre el 60 y el 75, en la etapa que concentra el mayor crecimiento urbano de todo el siglo XX, porque en la fase, acordaos, del éxodo rural, también aparece el baby boom, con lo cual aumenta esa población, atracción de mano de obra tanto de las ciudades industrializadas como de ese éxodo rural que hemos dicho antes. Importante el triángulo del nordeste, que estaría todo lo que sería en la cornisa cantábrica, las economías de aglomeración, esas zonas que van llegando esa gente, costa mediterránea, como el Cantábrico, Madrid, el Valle del Ebro y los polos de desarrollo que se van a hacer en esta fase. Acordad que se hacen polo de desarrollo en Valladolid y Burgos. Y luego el triángulo andaluz, Sevilla, Cádiz, Huelva, con importantes. También, evidentemente, las actividades terciarias, fundamentalmente la zona del turismo, con lo cual en la zona de la periferia. Analizamos este mapa, perdón, este gráfico que tenéis aquí, un poquito más grande para que lo podáis ver mejor. Y aquí en este gráfico lo que vamos viendo es cómo las poblaciones rurales de menos de 10.000 habitantes van descendiendo. La fase más baja, las ciudades que hay menos, serían esas poblaciones de 100.000 habitantes, que había pocos al principio de la etapa de la urbanización.
Y momentos importantes del gráfico que hay que tener en cuenta es justo, como veis aquí, esta ha sido una fase importante para ver, años 40, ya que empieza la tendencia, donde cual aquí hay cierto estancamiento de estas ciudades, de este color, pues ahí, que serían los municipios urbanos de 10.000 a 100.000. Luego, el crecimiento muy poco y muy lentamente en los municipios urbanos de más de 100.000, que en el caso de España, pues estamos hablando de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de Valencia, de Sevilla, Málaga, etc. Y luego, como veis, también es un momento en el que empiezan a crecer los municipios urbanos de más de 10.000 habitantes, que son los habituales. Lo vamos viendo, ¿vale? Más habitual, de 1.000 a 100.000. Otra fase importante del gráfico sería los años 60, donde empieza a cambiar las tendencias, empiezan ciertas bajadas y ciertas subidas que son importantes a tener en cuenta. Y la última fase que habría que destacar es siempre cómo acaban en función de concentración de población. Bueno, volviendo a lo demás, porque los mapas estos no son tan importantes, simplemente vemos dónde se concentran las grandes ciudades, que la vamos viendo, como es en la zona de la periferia. La zona de aquí que corresponde con el Guadalquivir. ¿Veis ahí el triángulo Guadalquivir, el triángulo del Ebro, con la cornisa cantábrica y la zona del litoral fundamentalmente. Esto sería lo importante de esta fase. Vemos algo en presentación, que como veis en la fase de la urbanización industrial, lo mismo que hemos dicho antes, siglo XIX hasta el 75, es la época de gran crecimiento, las etapas que hemos visto hasta ahora, hasta mediados del 19 que es lenta, mediados del 19 guerra civil, hasta la guerra civil que es importante, guerra civil posguerra no hay crecimiento y etapa del desarrollo que experimenta un gran crecimiento. Lo que hemos visto más o menos antes, lo tenéis aquí en plan más esquemático, los motivos, el triángulo del nordeste importante, Madrid, Barcelona, Bilbao, como hemos dicho antes, los pueblos de desarrollo, las zonas turísticas, la zona de difusión, en torno a Madrid, como es esa corona metropolitana que van surgiendo, en torno a Barcelona, todo lo que sería el eje del Mediterráneo, el eje cantábrico y el eje del Ebro, que es importante. Bueno, el crecimiento demográfico, como vemos, se va a concentrar a partir de la fase importante del 60 al 75 en las grandes ciudades. Van a ampliar las periferias porque las ciudades tienen más o menos su límite establecido y empiezan a crecer. Ese crecimiento va a ser diferente en la siguiente fase, como ahora vamos a ver. Y la diferencia entre unas ciudades a otras o de unas poblaciones a otras cada vez es menor, con lo cual algunas llegan a unirse, como podéis ver las diferentes bolitas que dice aquí, cada una serían coronas metropolitanas. Lo que hemos dicho, el ejemplo que siempre os he mencionado, pues la diferencia entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes es prácticamente una calle, cual serían ya aglomeraciones urbanas bastante juntas. Continuamos. Aquí vemos un poco las fases importantes, ¿no? La etapa de crecimiento de 1900 a 1930, la etapa de ralentización, guerra civil y posguerra, y otra etapa de crecimiento del 60 al 70, población urbana comparado con la rural, que vemos más o menos que se establece en esta fase casi ese 50% de equilibrio y como sobre todo a partir ya un despegue importante a partir de los 60 en adelante, pues ya se mantiene en torno cercano al 80%, que es bastante alto. Aquí viene el ejemplo de la ciudad de Madrid, que vamos viendo cómo ha ido creciendo, no de forma muy exponencial en esta primera fase, cuando vemos un gran crecimiento, una gran subida, veis aquí del 40 a 50, empieza a crecer la importancia de la ciudad de Madrid, el centralismo, que es destacado, en la parte de los 60 y así del 60 a 70 sí que hay una gran difusión, empieza a crecer sobre todo la zona de la periferia de Madrid, pero a partir de aquí ya, del año 80, más o menos hay cierto estancamiento, donde vemos incluso que los años 90, principio del siglo XXI, pierde población porque gana población las coronas metropolitanas de alrededor de Madrid y es la última fase, ya un poquito en época de crisis, donde se concentra más esa población en la capital porque hay ciertos servicios que concentran más trabajo y ha habido un poco más de paro en las coronas metropolitanas y también la llegada de población
inmigrante, la poca que ha llegado, que Madrid pues siempre ha mantenido unas cuotas un poquito más altas que el resto de las ciudades a pesar de la crisis.